Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Y le agradezco a muchos de ustedes porque me han dado la bendición de entrar a su hogar y poder compartir con ustedes un tiempo. Y para mí lo más extraordinario es que se trata de compartir de la palabra de Dios, que mucho me gusta hacerlo con las personas. Y por supuesto, de nuevo, mi gratitud al pastor Luis Gómez por la bendición de compartir con ustedes este espacio. Y en programas anteriores hemos hablado de lo que es doctrina, una doctrina. Hemos hablado de Dios y espero que quienes escucharon los programas anteriores puedan haber tomado también, aunque la iniciativa la tomó Dios, pueda tomar una especie de iniciativa para conocer mejor a Dios, para seguir mejor a Dios y servirle mejor. Y en el espacio de hoy vamos a andar un poco por la doctrina acerca del hombre. Vamos a hablar del hombre, entendiéndose que cuando hablamos de hombre es la forma genérica de hablar del ser humano, de si es hombre o si es mujer, está incluido en esa expresión. Y saber un poco de qué ha pasado en esa relación de Dios con la humanidad, en esa relación de Dios con el ser humano, contigo y conmigo. Porque es interesante saberlo, es interesante conocerlo, de manera que podamos nosotros como seres humanos desempeñar el rol que debemos desempeñar en nuestra relación personal con Dios. La Biblia afirma que el hombre es creación de Dios. Seguramente usted lo ha leído en su Biblia, en el primer capítulo del libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, que nos hablan allí de la creación de Dios. Y en el capítulo 1, el versículo 26, específicamente, dice que el hombre es creación de Dios, que Dios creó al hombre. Y como mencionamos hace un tiempo en el programa anterior, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que Dios no tomó la iniciativa de hacer un hombre, pero hacerlo distinto, diferente. Claro que el hombre es distinto porque tiene un cuerpo, tiene un ser humano visible, que como hemos dicho en otras ocasiones, Dios no lo tiene. Pero Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque su plan, su propósito es que el hombre tuviese de su esencia en él. Y nosotros hemos oído muchas veces la historia de la creación, porque debo ratificarle que los cristianos evangélicos creemos en la doctrina de la creación. Creemos en esa verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Creemos entonces que el hombre, por ser creado de esa forma, de esa manera, a su imagen y a su semejanza, entonces el hombre tiene unos deberes y unas responsabilidades y unos privilegios para con Dios. Y como dije, usted ha oído la historia, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Bueno, imaginémonos a Dios allí trabajando con sus manos y haciendo al hombre allí del polvo de la tierra, o haciéndolo de barro, porque ese polvo seguramente le puso agua, hizo barro, y de eso hizo a Adán.
Pero luego, como estaba allí un ser inanimado, dice que Dios alentó en él soplo de vida. Y yo me imagino cómo se le acerca, cómo lo ve, cómo en su nariz seguramente le da el soplo y lo que le sopla es vida. Y yo no sé qué hizo esta imagen que había hecho ahí, si se paró, salió corriendo, yo no sé qué pasó, pero lo cierto es que le dio vida. Y si le dio vida, seguramente que corrió, seguramente que habló, seguramente que gritó de la emoción, pero su vida en aquel momento vino de Dios, así como la vida de nosotros viene de Dios. Y luego, bueno, la Biblia dice que Dios creó todos los animales y que luego Adán le puso nombre a todos esos animales, pero encontró que el hombre que había creado no tenía una ayuda idónea. Sí se relacionaba con los animales, pero no había nada que se pareciera a él. Por lo tanto, seguramente estaba triste, porque le hacía falta alguien que tuviera su semejanza, que tuviera su apariencia, alguien que le sirviera de ayuda. Y entonces Dios decidió hacerle una ayuda idónea. Y la Biblia dice, lo que para algunos parece una anécdota o parece una especie de chiste, dice que Dios se acercó al hombre, que durmió a ese hombre, que tomó de su lado una costilla y que de esa costilla hizo a Eva. Hizo a Eva y seguramente que la hizo muy hermosa y muy linda. Y se la presentó a Adán. Y cuando Adán tuvo delante de él la creación de Dios, ya hasta se atrevió a decir, esta será llamada varona, porque fue tomada de mis huesos, de mí mismo fue tomada. Y por eso vamos a llamarla varona. Total que Eva sería varona Eva o sería Eva varona, ¿no? Me imagino que ese fue su apellido que le correspondió llevar. Entonces así surge el hombre, el ser humano, como la creación de Dios. Dios mismo lo creó. Y si quiere tener una lectura que le ayude a entender esto, podría leer el capítulo 2 a partir del versículo 21, los versículos 21 y 22 del libro de Génesis, porque allí le va a explicar qué fue lo que pasó. Entonces podemos nosotros decir, afirmar, que el hombre no evolucionó de una forma más elemental de vida. No, porque el hombre lo creó Dios. Claro, hay algunas personas que creen en una teoría de la evolución del hombre. Una teoría que no es doctrina, que no es verdad, porque la verdad es la que dice la Biblia. Y es porque la teoría de la evolución, aquella que dice que el hombre desciende del mono, es simplemente una teoría, porque hasta el día de hoy, científicamente, no ha sido comprobada. No se ha podido probar que realmente es así. Así que sigue siendo una teoría. Y entre una teoría que dice que el hombre descendió del mono, y una verdad de que me dice la Biblia que Dios lo creó a su imagen y semejanza, bueno, yo me quedo con la verdad de la Biblia. Yo me quedo con esa verdad. Y esa es la verdad con la que debemos quedarnos todos nosotros. Una vez yo tenía una conversación con un ciudadano que creía en la teoría de la evolución. Y yo le pregunté, ¿estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí.
¿Hay la posibilidad de que todavía tengas más hijos? Sí. ¿Y tú crees que hay la posibilidad que te nazca un hijo o una hija mono o mona? ¿Por qué me dice eso? Y bueno, sencillamente porque lo que evoluciona también puede involucionar. Sencillamente por eso. Y porque en las especies se puede dar ese caso. Entonces, a él no le gustó nada de lo que le dije. Y bueno, yo prefiero quedarme con mi doctrina, mi verdad, de que el hombre fue creado por Dios. Si tú quieres seguir con tu teoría, está bien, pero pienso que estás desperdiciando la vida. Considera la posibilidad de aceptar lo que Dios dice en su palabra, en las Sagradas Escrituras, de que el hombre fue creado por Dios. Ahora, la humanidad, el hombre, el ser humano, entonces fue creado por Dios como lo hemos afirmado, y que lo fue totalmente, absolutamente, de una vez y para siempre. Dios lo hizo y a su imagen y a su semejanza. Y yo creo que la responsabilidad nuestra es aceptar lo que las Sagradas Escrituras, que en forma permanente, la Escritura que ha perdurado a través de los siglos y de los siglos, nos dice la verdad de que el hombre es la creación de Dios. Y yo creo que lo creó a su imagen y semejanza para que fuera su representante. Y en efecto, Dios le asignó tareas al hombre, porque le dio dominio sobre toda la creación. Ahí especifica en los primeros capítulos de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, nos habla claramente de que Dios le dijo al hombre: señorea o tenga autoridad sobre esto, sobre los animales del campo, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Ten autoridad, ten dominio. Te lo doy, te lo entrego para que tú tengas poder sobre esa creación. Dios le dio al hombre estas responsabilidades, solo que por alguna razón, que un poco más tarde vamos a explicar, el hombre perdió esa autoridad que Dios le había dado, porque Dios lo creó realmente con el deseo, con el anhelo de que fuese su representante. En el libro de los Salmos, el capítulo 8, el versículo 3, el salmista se planteó una pregunta, pensando ante lo que Dios se le había dado, lo que Dios había hecho, que dijo: veo el cielo, obra de tus manos. Y luego me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es decir, ¿por qué te acuerdas del hombre? Si el hombre se portó mal contigo, si el hombre te desobedeció, ¿por qué te acuerdas de él? ¿Qué es el hombre si se ha constituido en un desobediente? Pero por supuesto, más tarde, en la misma sección, el salmista encuentra una respuesta y ve el amor de Dios, la gracia de Dios manifestado para su favor, para su bien. Ahora, hemos mencionado que Dios hizo al hombre a su imagen. Y digamos que la imagen de Dios en el hombre es el fundamento para la santidad de la vida humana. Cuando hablamos de los atributos de Dios, dijimos que uno de los atributos es que Él es santo. Y que la humanidad, que el hombre, que el ser humano está llamado a ser santo, y Cristo lo dijo: como yo soy santo. Y recordemos que Cristo es Dios. Y esta imagen de Dios en la vida del ser humano es ese fundamento para que el hombre pueda ser santo, pueda vivir en santidad. Esto me parece que es interesante,
Y yo creo que vale la pena considerarlo. Que tú en tu vida, no importa cómo seas, no importa cómo te estés portando, no importa qué estás pensando, tú tienes imagen de Dios en ti. Porque Él dice que la puso, que la colocó, que lo creó, que nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces tú tienes semejanza de Dios. Y esa semejanza que tienes de Dios te hace pensar en que hay un ser omnipotente, que hay un ser más allá, que domina toda la creación y que tiene autoridad sobre el hombre. Entonces, Dios creó a la humanidad y los hizo como varón y como mujer. Eso es lo que acabamos de mencionar en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, que nos habla de la creación. Los hizo hombre y mujer, que fue creado con cuerpo y alma. Así nos dice la Biblia, que fue creado el hombre, con cuerpo, de manera que pudiera vivir, pudiera adaptarse a vivir en esta tierra, y alma, por supuesto, que sobrevive a la muerte. Y si quiere una lectura interesante que puede ayudarle a algunas consideraciones en ese sentido, búsquese 2 Corintios, el capítulo 5. Y allí va a encontrar que, bueno, el alma sobrevive. Algunos hacen una diferencia en esta segunda parte entre alma y espíritu, pero realmente la palabra que se traduce en algunas veces espíritu es la misma palabra que en algunas veces se traduce alma. Y entonces realmente creo que la afirmación de que fue creado con cuerpo y con alma puede sernos suficiente para que nosotros podamos reconocer que somos la creación de Dios y que podemos sobrevivir a la muerte en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos dice la Escritura en Romanos el capítulo 3, que no hay justo ni aún uno. ¿Cómo es eso? Que ni usted ni yo somos justos. Que ninguna persona es justa. En el versículo 23 de ese capítulo 3 de Romanos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a hablar por un momento cómo es eso de que el hombre pecó. ¿Cómo es eso de que el pecado entró en el mundo? ¿Cómo es eso de que el hombre que fue hecho perfecto por Dios de pronto deja de ser perfecto? De pronto rompe la relación con Dios. Tenemos que volver al libro de Génesis y tenemos que ubicarnos en el capítulo 3. ¿Usted sabe lo que pasó? Me imagino que sí. Dios creó un huerto, el huerto del Edén. Allí puso a Adán y a Eva. Allí estaba la familia. Allí vivían. Y la Escritura nos dice que todos los días Dios les visitaba. Dios estaba con ellos, pasaba tiempo con ellos. Eran su familia. Y en el huerto del Edén, de muchos árboles que habían, Dios les dijo: de todos los árboles que están en el huerto ustedes pueden comer. Eso es para ustedes alimentarse. Disfrútenlo. Coman de todos el fruto de esos árboles. Pero hay un árbol en el centro del cual no pueden comer. De ese no coman. Porque el día que coman de ese árbol ustedes van a morir. Y bueno, ellos por mucho tiempo, me imagino, siguieron las instrucciones de Dios. Ese era el árbol de la vida, el árbol prohibido. Algunos dicen que ese era un árbol de
frutas de manzana. Pero la verdad es que la Biblia no dice que haya sido eso. Pudo haber sido un mango, puede haber sido un níspero o cualquier otra fruta. Pero seguramente era muy sabrosa, muy buena. Y el diablo, que era muy astuto, se le acercó a la mujer. El diablo, ustedes saben cómo llegó a ser diablo. Porque el diablo era un querubín en el cielo con Dios, quien tenía privilegios, si se puede decir así. Pero un día el diablo pensó que él podía ser mejor que Dios, que él podía destronar a Dios de su lugar, de su poder, y que entonces él iba a ser Dios. Y se rebeló. Pero resulta que no lo pudo lograr, y es que no podía lograrlo. Y entonces se rebeló con Dios, contra Dios. Otros ángeles parece que lo apoyaron, y el resultado fue que Dios lo destituyó de los cielos. Entonces quedó él como, digamos, buscando qué autoridad tener y dónde estar. Y como Dios le había dado autoridad al hombre sobre todo lo que había creado, él pensó que esa era su oportunidad. Y se le acercó a la mujer. Seguramente él consideró que la mujer era más fácil de engañar. La Biblia no nos dice por qué se le acercó a ella y no a Adán. Pero se le acercó a ella y le dijo, ¿cómo es eso? Que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol de los que está aquí. Ya comenzó con una mentira. Porque la Biblia dice que Él es mentiroso, que Él es el padre de mentiras. Así lo declara la Sagrada Escritura. Y le dijo, con que Dios ha dicho que no coman de ninguno de los árboles, y entonces. Pero lo que Dios le había dicho es que podían comer de todos, menos del que estaba en el centro. Y Eva le explicó eso. Y le dijo, pero eso no es así. Mira que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a saber del bien lo que es malo y lo que es bueno. Y le despertó la curiosidad a Eva. Y nada más el diablo hizo eso, convertido en una serpiente. Y Eva comió. Y cuando comió, se dio cuenta que había desobedecido a Dios. Y entonces fue y le contó a Adán lo que había pasado. Y resulta que Adán también comió y también pecó. Y luego el resultado fue que Dios los sacó del huerto del Edén. Ellos se dieron cuenta, dice la Biblia, que estaban desnudos. Es decir, rompieron la relación con Dios. Y murieron, no físicamente, pero murieron espiritualmente porque perdieron la relación con Dios. Ya no querían estar con Dios. Pero luego la consecuencia fue que se decretó que físicamente ellos también iban a morir. Como en efecto murieron, y en efecto mueren todos los hombres. Así llegó el pecado al mundo. Es por eso que el hombre es pecador, porque llevamos como herencia, si se puede decir así, el pecado de Adán. Por eso es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y por eso es que la Biblia dice, como lo mencionamos hace un rato, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero déjeme decirle ahora la verdad profunda y grata, tremenda, que Dios proveyó la manera en que el hombre pudiera volver a la relación que tuvo con él, que había perdido. Dios proveyó la forma de que el hombre pudiera volver a vivir, volver a tener relación con Dios. Proveyó el medio de redención.
de rescate del hombre. Y es por eso que la Biblia dice en Juan 3:16, esta Biblia, nuestra Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la declaración de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a Jesucristo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y sigue diciendo el texto siguiente, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como sabemos, luego Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos, y fue y está a la diestra de Dios, desde donde intercede por nosotros, porque Él es el Salvador del mundo, Él es el Salvador del hombre. Y en Efesios, el capítulo 2, el versículo 8, nos enseña la palabra de Dios, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces ahí está, la salvación es por gracia, no cuesta nada. El Señor Jesucristo pagó el precio. Eso es lo maravilloso y lo extraordinario, que el mismo Hijo de Dios pagó el precio con su muerte en la cruz del Calvario. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es creer, es decir, tener fe. Fe es creer. Fe es aceptar las verdades de Dios. Fe es saber que Cristo pagó por mí en la cruz y que Él murió en mi lugar. Y que si yo acepto ese sacrificio, que es suficiente para mi salvación y para mi vida eterna, si acepto eso por la fe, porque no puedo hacer más nada, entonces tengo vida eterna. La salvación es por gracia, la gracia de Dios. La salvación no es por obras que usted y yo podemos hacer. La salvación viene de Dios. Y usted viene de Dios. Y el enemigo, el diablo, se interpuso, hizo que el hombre pecara y perdiera la autoridad que tenía sobre toda la creación de Dios. Pero la gracia de Dios persiste y está por encima de todo. Entonces, lo que necesitamos usted y yo es tener fe en Jesucristo. Por eso Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios te bendiga.